Ya, buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre calidad ágil. Este meetup se hizo a través de Ágiles Chile y Agile and Go. Es un meetup que viene a través de una trayectoria de haber trabajado en hartos lugares y haber descubierto un poco cómo trabaja la calidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Aspe. Soy Quality Assurance hace 18 años y también Technical Agile Coach. Vengo aprendiendo de agilidad hace 18 años, así que son dos de mis pasiones. Me preocupo de trabajar procesos ágiles. Soy creadora de la empresa Agile and Go y soy profesora del Duoc. De hecho, acá tengo uno de mis alumnos. Así que, nada, espero que cualquier duda que vayan teniendo, levanten la manito, conversemos. El foco es tratar de sacar todas las dudas que ustedes vayan teniendo, porque es harta información, ¿vale? Este primer meetup, la idea es poder después hacer algunos en vivo y en directo con actividades. Este primer meetup es para explicar un poco toda la trayectoria que tiene la calidad ágil en una empresa, para que después con el tiempo se vayan creando otro tipo de cosas que nos permitan ir aclarando más a fondo todos estos puntos que les voy a mostrar, que son muchísimos, ¿vale? Dos aclaraciones antes de partir súper importantes. ¿Qué es agilidad? Acá esto en realidad, más que definir tanto qué es agilidad, habla más desde el punto de vista de que la agilidad, muchos creen que tiene que ver con sacar productos, crear productos, y la verdad es que la agilidad es una forma en que uno piensa, en que uno trabaja, que se aplica al día a día, se puede aplicar en tu vida diaria, yo no sé si a ustedes les pasa, pero se puede aplicar en cualquier momento. Muchos creen que la agilidad es lo mismo que Scrum, y la verdad es que no. Tampoco es, y esto pasa mucho en las empresas que yo conozco, no es tampoco el tema de cambiarles los nombres a los roles. No sé si les ha pasado. Bienvenida, Susana. Eh, no sé si les ha pasado esto de que uno llega a una empresa y dice, no, vamos a ser ágiles de ahora en adelante y cambiar los nombres de los roles. Se empieza a hacer Scrum rápidamente. Y una de las cosas que a través de los años y de todo este tiempo que yo llevo trabajando en agilidad y en calidad, me he dado cuenta de que en realidad mucha gente creen que esto es como ya entregas rápidas, y la verdad es que no. La agilidad nos da entregas de valor. Hay que estar muy enfocados para hacer una buena agilidad dentro de nuestros proyectos, si es que lo queremos ver desde ese lado. Y para lograrlo hay una cosa muy importante y es entender el entorno complejo. Ahora, a medida que vayamos pasando esta charla, se van a dar cuenta a qué me refiero o por qué es tan complejo. Son muchas aristas, muchos puntos de vista cuando nosotros en una empresa queremos implementar agilidad, incluso en un equipo. O sea, estoy hablando de todos los niveles. El segundo punto importante es hablar un poco sobre qué es calidad, ¿vale? La calidad normalmente es conocida como el testear, revisar pruebas ejecutadas, el famoso clic, 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 revisar qué funciona, pero la verdad es que la calidad, en general, es mucho más que eso. Y esas son las dos cosas o las dos mitificaciones que se han hecho de como la agilidad y la calidad que vamos a hablar ahora, ¿vale? Muchas empresas cuando empiezan a trabajar no le toman el peso a la calidad, y en estos 18 años que yo llevo trabajando en muchas empresas, he pasado por distintos tipos ya de retail, de banca, en temas de educación, en otros países, acá en Chile, en Estados Unidos, de todos lados. Ocurre esta situación de que hay un pensamiento de que cuando quieres ser ágil es como, ya, ok, hagamos Scrum, cambiémonos con, no sé, los nombres y todo, y la verdad es que es muchísimo más, ¿vale? Ahora lo vamos a conversar. Antiguamente la calidad era vista como una etapa, normalmente en el modelo tradicional. ¿Qué pasa en el futuro? Ocurre que en realidad la calidad pasa a ser una cultura, es muy distinta la forma de trabajarlo. Em, y bienvenida, Kat. La calidad es como una cultura, y la verdad es que entender todos los matices que aporta eh, es súper importante, y es lo que vamos a trabajar hoy. Esto siempre va desde el punto de vista de la agilidad.
la calidad desde el punto de vista ágil, ¿vale? Porque es una forma distinta de ver cómo trabajamos. Entonces, ya entendiendo un poco estos mitos que existían de la agilidad, los mitos existentes de la calidad y lo que es en realidad la calidad como una cultura, que es lo que vamos a ver ahora, empezamos esta conversación. Los invito a que si tienen dudas, por favor levanten la mano porque hay harta información, muchísima información. Entonces, por eso es 1 hora y media para que podamos conversarlo tranquilamente. Entonces, cuando yo hablo de cultura, cuando hablamos de cultura de la calidad, hablamos de muchas cosas. Las personas, como yo les decía, muchas veces piensan en calidad como en el tester, como en el clic, 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 y en probar. Y ya, eso es calidad. Pero ya si esto lo disgregamos un poquito y pasamos al Quality Assurance, ya eso nos da la sensación de que el aseguramiento de la calidad implica estar en todo el flujo, entender el flujo y manejar cada parte del proceso para que sea lo mejor posible. Cualquier Quality Assurance, ya sea tradicional o no. ¿Qué ocurre con la cultura? Hay un pensamiento ya de mejora de la continuidad de los procesos, que sean muchos más ágiles, mucho más pulidos, eh, mucho más integrados. Se promueve el trabajo y la colaboración de equipos para que la forma de trabajo ya no sea una forma de trabajo de competitividad entre personas, porque eso pasa mucho, sino que de acompañamiento. El liderazgo es muy distinto. Hay un liderazgo en la cultura de calidad donde en realidad está la persona más servicial, más colaborativa, esa persona que tú quieres seguir, esa persona que te va a acompañar, que te va a empoderar. No el modelo más autocrático donde hay una gerencia que está obligando a hacer las cosas, sino que es mucho más compartido el liderazgo. De hecho, hay mucho liderazgo que es natural. La autonomía de los empleados pasa a ser una parte de la cultura súper importante donde uno confía, ¿vale? Sé que no es fácil, sé que no es algo que uno pueda hacer en cualquier momento, sale mucho más fácil quizás a veces en empresas pequeñas, pero mantener esa cultura de la autonomía y de que se enseñe es algo súper importante. El punto de que la calidad también de nuestros proyectos en el modelo ágil nos lleva a pensar o a entender orientándonos en el cliente es un punto importante, ¿vale? Sin dejar de lado lo que hace la empresa. Ya vamos a hablar de todo eso. Y por último, la infraestructura de la calidad. ¿Qué es la infraestructura de la calidad? La infraestructura de la calidad significa mejorar los estándares, los procesos, la forma de trabajo, ¿vale? De manera de que haya un consenso. Todo eso te permite poder trabajar de una manera mucho mejor. Pasando entonces, acá es como que nos damos cuenta que en realidad la calidad no es solo algo que afecte a un proyecto, sino que en su totalidad a la empresa, porque somos parte de un entorno donde estamos trabajando comúnmente todos juntos. La última vez que di esta charla un poco más aplicada a esa empresa, la hice en una empresa institucional de educación y, y pasaba exactamente lo mismo que pasaba en los retail, que pasaba en los bancos, porque es un tema cultural cómo nos comunicamos, cómo las áreas hablan entre ellas. Entonces, basado en esto, ¿cómo vamos a avanzar en este proceso de entender un poco la calidad ágil? Punto importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en el proceso vamos a hablar de la empresa, vamos a entender un poco cómo la cultura nos afecta en la empresa, cómo ésta se ve en los proyectos y en los equipos, pero si se dan cuenta durante todo este proceso hay una retroalimentación, porque todos se comunican bidireccionalmente, incluso los procesos están en nuestro mundo todo el tiempo. Entonces, es un trabajo en conjunto de todos y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Hay partes que van a ser un poco más cortitas, otras un poquito más profundizadas, pero la idea es que puedan entender un poco cómo en realidad la calidad puede estar en todas partes. Entonces, nos vamos a la empresa. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Ya. Ahora que ya entendemos un poquito cómo va a ser este proceso, gracias, Nico. Vamos a hablar un poco de la implementación de la cultura en las empresas, ¿vale? Partimos por el proceso desde el punto de vista de, primero, entender un poco qué era agilidad, calidad, los mitos que tenemos en este proceso.
De la mano de esto, entender un poco que empresas, proyectos, equipos, procesos, están todos comunicados en este mundo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener es la implementación en las empresas en general, ¿vale? Entonces, masificar esta cultura es uno de los pilares, ¿vale? Lo digo desde el punto de vista de la vivencia, donde estuve en lugares trabajé en lugares donde la cultura de la calidad, la cultura como de la calidad de vida, de la calidad de forma de trabajar, de la calidad de humanidad, de la calidad de preocuparnos de las personas, de los proyectos, de los procesos, ayuda un montón. Es muy difícil, pero es muy bonito, ¿vale? Lo digo desde la experiencia de haberlo creado. Entonces, cuando nosotros somos una empresa, al menos debemos preocuparnos de entender la agilidad en su esencia, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Me pasa muy seguido que las empresas, como les decía, dicen, no, vamos a hacer Scrum, cambiamos los roles y ahora hacemos microcascadas. Y las microcascadas, en realidad, yo no sé si les ha pasado, pero uno de repente está súper bien con el equipo y es como, ajá, ¿cómo vamos? No, bueno, estamos haciendo el desarrollo. Ya, pero ¿y calidad qué está haciendo? No, está esperando. Eso no es ágil. Eso es microcascada. Son pequeñitas cascadas, pero ahora de 2 semanas. Cuando uno trabaja colaborativamente, eso no pasa. Pero para poder entender que no hay que trabajar microcascadas, hay que entender la verdadera esencia de la agilidad y entender qué es Agile Testing y entender qué es el desarrollo ágil y entender que Scrum es un marco de trabajo solamente y que existen estándares que necesitamos manejar. Y todo esto tiene que ser entendido por la empresa, no solo por las personas que van a estar en los equipos. Bienvenidos Jennifer y Fernando que vienen llegando. Eh, la cultura de capacitarnos, eso es súper importante, ¿ok? ¿Cómo queremos comenzar a trabajar? ¿Qué queremos hacer? Si no existe la cultura de dejar que las personas aprendan, tampoco estás permitiendo que las personas se equivoquen. Y eso no es bueno, ¿vale? No sé si lo conocen, pero existen en la actualidad como 3 versiones de management o del manejo de la gestión. Management 1.0, 2.0 y 3.0. 1.0 es como muy de la revolución industrial. Eh, Todo lo que es 2.0 es un modelo donde sí existía. Denme un segundo que el perrito de al lado ladra todo el día. Perdón. No sé si se escuchaba, pero prefiero detenerla. La Management 2.0, que es el modelo donde en realidad sí hay más comunicación, gerencias, empleados, por así decirlo, y donde sí puedes opinar un poco, pero de cierta forma igual es una forma más de gestión por parte de las gerencias. Y un Management 3.0, donde existe esta posibilidad distinta de opinión, de tener un ambiente seguro, de tener un espacio para poder hablar, que es la seguridad psicológica que le decimos. De hecho, en mi YouTube hay un podcast que hice con Janina Canesa, con Paola Canesa, perdón, Paola Canesa, sobre seguridad psicológica, que es muy interesante porque en el Management 3.0 la idea es opinar y equivocarte y aceptar que uno se puede equivocar, pero como estamos trabajando con agilidad en un modelo distinto, equivocarse es más barato. Porque tenemos menor tiempo de haber cometido el error y aprendizaje al mismo tiempo mucho más rápido. Eso pasa también con la cultura de la capacitación. Otro punto importante son los estándares corporativos. No sé si les ha pasado, pero hay empresas donde tú llegas, tomas tu equipo y tu equipo trabaja de una forma, el otro equipo de otra forma, el otro equipo de otra forma, el otro equipo de otra forma. Finalmente, no hay una comunicación de herramientas, forma de trabajo, estándares y todo, y que al final permite o evita que la integración, evita o impide que la integración sea buena. Eso también es un tema. Manejar los estándares en una empresa debe ser de una parte, no en un 100%, pero sí en una parte corporativa. Vamos a hablar ya pronto de cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para que un proyecto salga bien y que van a afectar de manera corporativa. Por otro lado está el ver y mejorar los procesos de trabajo de los equipos. La seguridad psicológica que les decía un poco de que los equipos puedan conversar, que tengan acercamiento con los quizás altos cargos. O sea, creo que es una de las cosas más bonitas para poder hacerlo mucho más natural. Y a pesar de que la puse más lejos, es una de las más importantes, que es eliminar los silos.
Todo este tipo de cosas en una empresa nos mejoran y nos permiten implementar una cultura de calidad. Entonces, wait, ¿silos? ¿Acá alguien sabe lo que es un silo? ¿Conoce lo que es un silo? ¿Sufre lo que es un silo en su empresa? Los silos, dígame, Fernando. Hola. Sí, sí, hola, hola, ¿qué tal? Sí, lamentablemente en mi empresa estamos trabajando muchos hilos, siendo que es un único producto y las áreas no se comunican. O sea, Ay, es un producto. sí, vendemos un producto de software que lo compran instituciones bien grandes, no quiero decir cuáles, del área de la banca, del área de la banca, y efectivamente el área de producto trabaja completamente independiente. Yo estoy en el área de implementación, pero somos bien clásicos, bien waterfall. Ujú. Y por otro lado está el área de desarrollo que está entre medio, que ayuda a la implementación y que a veces parcha producto cuando no hay gente y trabajan todos de forma independiente. Y eso es terrorífico. Es terrorífico. Y es terrorífico, Fernando, gracias por ese aporte, porque de verdad los silos, no es malo tener áreas. O sea, de hecho acá yo le pongo esa pregunta. Entonces, ¿no debemos separarnos en áreas? No, sí, por favor, no confundamos. Tener áreas no es malo, pero tenemos que entender cómo vamos a fluir en el proceso para que nos comuniquemos entre nosotros. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo también entré a una empresa donde un día me dijeron, bueno, levanta toda el área ágil, vamos a hacer una empresa ágil, pero hace 30 años que no somos ágiles. Y yo, ok. Y hubo un modelo donde este pedacito ágil se tenía que comunicar con áreas muy cascadas, pero que con el tiempo hubo adaptabilidad para empezar a romper estos hilos, Fernando, que son los que provocan el dolor más grande en una empresa y que muchas veces no nos damos el tiempo, además, de romperlos o de sentarnos a conversar, sino que simplemente los sobrevivimos. Sí. ¿Puedo dar el último ejemplo y con esto no te Sí, interrumpo más? no, por Eh, favor interrumpan, no me complica. ok. Sí, yo creo que aquí lo clave es la comunicación. Porque voy a dar un ejemplo que es súper cortito. Y, estábamos peleando, literal, peleando con el área de producto, porque nosotros como implementación tenemos un proyecto muy grande que estamos desarrollando fuera de Chile. Y cuando se generó la preventa, nosotros levantamos todos los riesgos, la alerta y dijimos, mira, esto no va a funcionar como lo tenemos, hay que optimizarlo, hay que mejorarlo. Y cuando ya estamos en proceso de implementación, y yo pregunté, oye, ¿cuándo el roadmap de entrega de producto de estas mejoras que nosotros hablamos en la preventa? Estamos hablando hace 9 meses atrás, estamos implementando hace poquito. Pero esto se conversó hace 9 meses atrás. Tuve una reunión con el gerente de producto y dijo, no, es que no lo tenemos en el roadmap. Dije, ¿qué? Dije, no, y entonces, ¿cómo lo resolvemos? No, es que nosotros no nos dimos por enterado todo el tema. Ahí salió el otro gerente diciendo, oye, ¿cómo te enteraste recién que vendimos este producto? Y, claro, y son solamente temas de comunicación interna, es falta de comunicación interna. Sí, de hecho, es muy bueno tener áreas, pero si no se comunican, ahí es donde se empiezan a generar los hilos y ellos trabajan independiente con otros objetivos que no necesariamente están alineados con el negocio. Y ese es un punto súper importante, Fernando. Muchas gracias por ese ejemplo, porque una de las cosas que más duele no es solo que hay un silo, sino que no nos estamos alineando hacia el mismo proyecto o al foco que tiene la empresa y que obviamente queremos ver después con el cliente, pero más allá de eso, con la empresa. Y cuando nosotros estamos, los silos, Nico, es cuando nosotras tenemos distintas áreas, era justamente lo que me faltaba explicar, muchas gracias. No es un vacío de comunicación, sino que son distintas áreas que debiesen comunicarse, pero como no lo hacen, trabajan por separado y esto produce finalmente que entre ellas no conversan y aparecen estos problemas de coordinación que provocan al final problemas o en el producto o en la venta o en lo que vayamos a hacer. Son simplemente formas en que estamos trabajando distintos. Entonces, si yo estoy entregando un producto de una forma y viene Fernando y lo necesita de otra, es un retrabajo tremendo que no tengamos una comunicación y un acuerdo, porque acá no es solo comunicación, son acuerdos de trabajos. Y a veces, Nico, las mismas áreas, por ejemplo, no sé, me pasó en una empresa que llegué a hacer coaching, me dicen, Ale, ¿sabes que los stakeholders, que son los clientes, Nico, no vienen? Y yo le digo, ¿a dónde? Me dice, no, a la review no vienen.
Y yo, bueno, ¿qué haces en la review? Bueno, muestro el demo. Yo le dije, ok, ¿y negocias con ellos de lo que se viene? No, 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 solo mostramos la demo. Ok, primer punto, cambiamos un poco nuestra modalidad. Y segundo, le dije, ok, tus stakeholders, ¿de dónde son? Eran gerentes de áreas. Y yo le digo, ajá, ¿y alguna vez le has explicado qué es una review y por qué deberían venir? No. Y fue un punto clave. O sea, yo fui coach, así me senté con ellos y le dije, chiquillos, hola, mucho gusto, Alejandra, y les empecé a explicar. Nunca me faltaron. Nunca me faltaron porque entendieron la necesidad entre los dos, lo que servía, porque los dos ganaban. Y eso debiese pasar con los hilos. Entonces, Nico, en realidad son áreas que están a veces muy sesgadas en sus puntos, que no logran ver la parte importante que son dentro del proceso y no logran llegar a un consenso o acuerdos de trabajo con otras áreas. ¿Para qué? Para que el producto o lo que estén haciendo fluya. Basado en esto, es que, ok, uno empieza en el proceso a crear un producto, por ejemplo, y ok, y dice, bueno, partamos por entender qué es un producto. Un producto es aquello que se fabrica y se destina al mercado para satisfacer una demanda. Puede ser un producto tangible, un producto intangible o un servicio, lo que queramos. Todo esto embarca dentro de un producto. Y lo más importante es que durante todo el proceso, finalmente esto termina en, ojalá, una venta y siempre obviamente pensando en el cliente. Entonces la pregunta acá es, si queremos hacer agilidad y entregar productos de calidad, ¿en qué debemos enfocarnos? Y acá es donde parte nuestro proceso. Cuando hablamos de agilidad, pero con calidad, es la mejora continua de varios puntos, ¿vale? Primero, entender la metodología, entender qué queremos hacer. Entender que, por ejemplo, muchos debiesen entender o dan por entendido que si yo hago Scrum, estoy haciendo un desarrollo iterativo de productos. Y no es verdad. Lo que estoy haciendo es administrar un producto iterativamente. Pero yo tengo que entender que para ser ágil, que no es lo mismo que hacer Scrum, tengo que entender de desarrollo ágil, de testing ágil y de cómo se comunican, por ejemplo. Tengo que entender mis procesos y mejorar todo el tiempo mis procesos, definir mi marco de trabajo y empoderar a mi equipo para que haya mejor trabajo y más colaborativo dentro de lo que estamos haciendo. No solo con nosotros, sino que con aquellas necesidades que tenemos de otras áreas. Entonces, cuando existen estas necesidades, es ir y sentarte y decir, hola, soy Ale, estoy haciendo esto, necesito de ustedes. ¿Cómo lo hago? No, es que tú necesitas solo esto. Ok, pero si yo no hago ese tipo de documentaciones, porque a mí me pasaba que me decían, necesito el RF no sé cuánto de 157 páginas. Y yo, bueno, yo hago historias de usuario. No me sirve. Es que es lo mismo. Entonces hay que llegar a un acuerdo de cómo hacemos este consenso para que las cosas entre ambas áreas funcionen. Asimismo, dos puntos que hay que tener en cuenta y que son de mejora continua es que cuando yo estoy creando un producto, no solo me dedico a centrarme en el cliente para entregarle un valor de manera iterativa, sino que también me tengo que enfocar en el negocio. Tiene que haber una ganancia y esa ganancia es el ROI, el retorno a la inversión. Muchas veces nos olvidamos del retorno a la inversión y empezamos a crear, a crear, a crear, pero sin un retorno que al final nos termina provocando o desbancando del presupuesto que teníamos. Eso también es muy importante. Y otro punto muy importante son las buenas prácticas, que ya las vamos a conversar, del desarrollo ágil. ¿Hasta acá tienen alguna duda o vamos bien? Levanten manitos si van bien y yo voy continuando con lo que estamos haciendo. Gracias. Súper, bacán. Entonces, vamos a seguir hablando, estamos solamente enfocados en la empresa, no hemos hablado ni de proyectos, no hemos hablado de equipos, ¿vale? Aún desde el punto de vista de proyectos, lo que tenemos que entender ahora son puntos que en realidad durante estos 18 años, para que tengan la introducción los que llegaron después, esta charla ha salido del proceso de los dolores que yo he sentido desde que fui QA en equipos, desarrolladora en equipos, QA en equipos, Product Owner en equipos y Coach en equipos. O sea, me empecé a dar cuenta de muchas cosas y entre esas una de las más fuertes o las más complejas es el entendimiento de la gente sobre lo que es un inception o un kickoff y la importancia que tienen, ¿vale? Un inception perdón, o un kickoff es una patadita de entrada para el proyecto. Nosotros podemos tener
a grandes rasgos, dos tipos de equipos. Aquel que conoce del negocio y aquel que no conoce del negocio. Cuando nosotros tenemos un equipo que no conoce del negocio, démosle contexto, ¿vale? No esperemos a llegar nosotros y decirle, haz esto. Eso ya es modelo tradicional. Lo que queremos es que el equipo se empape de nuestro negocio, que se empape de lo que viene a hacer. Que tengas a alguien que te vaya a opinar y te diga de un punto técnico o desde un punto de vista distinto al que nosotros tenemos quizás muchas veces como negocio, ¿qué le parece? Esa es la idea. Entonces, el entendimiento de este kickoff es entender sobre el proyecto, el negocio, la visión, qué usuarios van a interactuar con mi proyecto. Hay un montón de información, hay un montón de formas de descubrir un producto. Yo me he demorado harto, pero estoy trabajando en crear una actividad de descubrimiento de producto porque es mucho. Aparte que puede ser muy confuso porque hay que pasar por varias etapas, pero hay muchas formas de pasar por esas etapas y eso es lo importante. El entendimiento de la empresa de que el kickoff y la inception de un descubrimiento de un nuevo producto es importante. Por otro lado está el entendimiento del proceso de la creación de un producto, ¿vale? Yo creo que todos conocen Scrum y Scrum es un modelo que parte desde que ya tiene hecha la historia del usuario y está enfocado en el Product Backlog. No te dice qué hay antes. Extreme Programming, un poquito más, porque trabaja desde las historias. No sé si lo saben, pero las historias de usuario, antiguamente llamadas metáforas, fueron creadas en Extreme Programming. Entonces estamos hablando que son de tiempos anteriores que Scrum. Esa es la gracia de las historias de usuario. Pero antes de crear una historia de usuario, viene la parte de entender la visión del producto, la idea del producto, bajar esta información y crear este producto. Y ese proceso de creación de producto, de entender lo que es refinar las historias, el slicing de una historia, es súper importante. Y muchos product owners no lo entienden. Y eso duele mucho. Y hablo empresarialmente, aún no en proyectos. Que el producto converse con la proyección de la empresa. Si nosotros queremos crecer como empresa, proyectarnos de cierta forma y nuestro producto no nos va a dar ese valor, puede que la empresa incluso no nos tome en cuenta. Son cosas importantes y que muchas veces no conversan. Tener buenas historias de usuarios o ítems del backlog, dependiendo de lo que queramos manejar, tareas, spikes, que son investigaciones, subtareas, deudas técnicas, lo que deseemos, tenemos que saber crearlos. No es fácil crear historias de usuario. Es un proceso largo. El entendimiento de cómo se hace una historia, cómo se divide una historia, todo el proceso, cómo hago un tema, cómo creo una épica, cómo de la épica divido, cómo saco las métricas de una épica, es todo un proceso. Y siento la verdad que es algo que tiene mucha falencia en muchas de las empresas. Entonces, las empresas deberían preocuparse de esto, de mantener a su gente capacitada. El ROI temprano, que ya lo hablamos, y por último y no menos importante, el monitoreo de un producto. Toda empresa debería monitorear un producto. Porque si no monitoreamos un producto, por acá lo tengo, voy a saltarme esta para ir a esta primero, ¿vale? Un proyecto y un producto no monitoreado es un proyecto y un producto ciego, ¿vale? Yo necesito saber cómo experimenta el cliente. Cuando yo creo mi mínimo producto viable, mi mínimo producto vendible, cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy enfocada en pensar que al cliente, a ver si le gusta o no le gusta. Entonces, imagínense, estoy en mi proceso y mi cliente, yo le hice justamente una aplicación con 3 o 4 actividades que puede utilizar y de esas actividades, eh, el cliente usa una. Pero si yo no lo monitoreo, no me doy cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito monitorearlo. Pero no solo monitorear lo que le entrego al cliente, sino que también el sistema interno para poder saber si se cae, si funciona, etcétera. O sea, es un punto súper importante. Ahora, sobre esto mismo, me voy a devolver. El monitoreo es muy importante. Volviendo a lo que estábamos hablando, otro punto importante empresarial que hay que tener en cuenta es la definición de los estándares del área de desarrollo y calidad, ¿vale? Muchos me preguntan, es como, ¿tienen que ser áreas distintas? Ni, no y sí. O sea, depende de lo que quieran ustedes. Pero por favor, sin silos. O sea, tienen que comunicarse. Normalmente las empresas en las que yo he trabajado y que son ágiles, DevOps, desarrollo
y calidad están constantemente trabajando en conjunto. DevOps nunca está solo porque como calidad hay que estar dándole estándares y definiciones de cómo van a trabajar, permisos entre los ambientes, cómo van a trabajar los QA, cómo trabajan los desarrolladores para pasar entre ambientes. Es todo súper importante. Entonces, dentro de esta definición, una de las más importantes es las herramientas que vamos a utilizar. Con herramientas me refiero a todo tipo de herramientas. Herramientas que sean para el tema de DevOps, de manejo de los servidores o la nube donde estamos trabajando, herramientas de automatización, las herramientas de desarrollo que vayamos a necesitar, cómo vamos a definir los requerimientos, cómo vamos a recibir los requerimientos, puede ser tanto visual como en algo online. Todo este tipo de herramientas se tienen que definir, porque cuando tengo herramientas definidas por todos los equipos, pero de manera distinta, finalmente no tenemos cómo unificar. Y todos sabemos que si tenemos varios equipos de desarrollo en algún minuto, se chocan, se unen, trabajan con una misma API o un microservicio compartido. Si no hablamos el mismo lenguaje, ¿cómo? Entonces, hay ciertas cosas que empresarialmente sí tienen que estar definidas. La nomenclatura, ¿ok? Estándares de la nomenclatura del código son súper importantes. Y es importante que el TL o el Technical Lead que lo vaya a trabajar lo converse con los equipos. Las métricas de medición de cobertura. Y con medición de cobertura, si alguien no sabe a qué me refiero, es que cuando yo hago un código de cualquiera de los códigos que se pueden hacer para aplicaciones, web, microservicios, lambdas, etcétera, yo necesito crear pruebas, ¿vale? Pruebas que me permitan eh, cubrir el código y probar el código. Esa cobertura tiene que ser medida, ¿vale? Medida de varias formas para poder también entender si nuestras pruebas son de calidad, por ejemplo. Monitoreo del desarrollo. Tenemos que definir cómo vamos a monitorear los desarrollos, cosa de que vamos a tener que tener alertas. Quizás en un principio no pasamos a producción y estamos partiendo. ¿Es suficiente con los unit tests? Ni, Fernando. O sea, sí y no, dependiendo, porque mira, yo me he encontrado con, con equipos que hacen muchos unit tests, hoy 80%, y están todos malos. Son returns o vacíos. Si los hacen bien, sirve bastante, pero las pruebas de unitarias solamente te validan que unitariamente cada cosa funcione, o sea, isolate o aislada. Pero lo más complejo es la integración, Fernando, y esas son las siguientes pruebas, que es el siguiente nivel. Esas son un poquito más importantes. Entonces, no siempre basta con solo las pruebas de integración, o sea, unitarias. Dígame, iba a decir algo. No, sí, me gustaría ahí si pudiéramos ahondar en ese segundo nivel de Pues pruebas. vamos a llegar Ya, súper. a Muchas los gracias. equipos, tranquila. Entonces, buenas prácticas de trabajo, plantillas, checklists, formatos. Esto es algo súper básico, pero les voy a contar algo súper simple. En una de las empresas donde yo entré, para poder ser una buena quality, me metí en un equipo y trabajé en un equipo y armé las plantillas de los formatos de la automatización. De tal manera que todos los que llegaran quedaran con un formato, que estuviéramos trabajando todos juntos. Esto estaba en una nube, se bajaba y se utilizaba. Ese formato lleva 8 años en esa empresa, yo ya me fui y todavía lo siguen usando. Y es muy útil porque todos trabajan igual. Y hay un manual de cómo se crean pruebas con un modelo de BDD, que es Behavior Driven Develop, para que todo tenga una buena práctica. Eso es súper importante y eso es una simple plantilla. Y por último, que las empresas corporativamente entiendan que la deuda técnica tiene que ser registrada y revisada. Y eso es algo que con seriedad deberían tomar en cuenta todas las empresas y que no lo hacen. Al contrario, la subestiman. La deuda técnica es todo aquello que no hacemos para salir haciendo y ganando una primera versión con pruebas y algo rápido y que luego debe ser mejorado para tener una versión final, con una mejor estructura, robustez, dependiendo de lo que estemos haciendo, y estoy hablando de código, ¿vale? De desarrollo y de pruebas. ¿Hasta acá vamos bien? Esto ya lo expliqué. Nos vamos a ir a proyectos. Hasta acá. ¿Todo bien? Sigo entonces. Ok.
Cultura de proyectos, ¿vale? En los proyectos, la cultura de la calidad viene desde otro punto de vista, un punto de vista un poquito más entendiendo ya más a fondo la información. Implementar marcos de trabajo, ya lo hemos conversado mucho. Una cosa es que lo sepa la empresa y otra cosa es que lo sepan los equipos. A medida que uno evoluciona, quizás va cambiando los marcos de trabajo, pero tiene que entender cómo lo va a hacer y tiene que partir de lo más básico. Muchos dicen, sí, lo más básico es partir con Scrum. Les voy a decir la verdad, lo más básico es partir con Kanban. Porque Kanban te dice parte de dónde estás. No cambies. Solo mejoremos un poquito lo que ya existe. Es una de las mejores modalidades y en realidad es una de las metodologías bastante utilizadas para poder hacer visibilidad de los proyectos. Entonces, otra cosa importante en el marco de trabajo y en la implementación del respeto, que es súper importante, es fomentar la comunicación entre equipos, dentro de equipos y entre distintos roles. Pasa mucho en los modelos de cascada o en las culturas tradicionales de que el jefe es el que manda, el jefe es el que avisa, el jefe es el que habla con los otros jefes. Dejen que el resto hable con el resto, es súper humano y es súper sano. Si el desarrollador tiene una duda y quiere preguntarle al gerente, vaya, pregúntele. Pero también comuniquémonos después de lo que le dijeron, porque si hay que hacer un cambio, pues conversemos. Eso es súper importante. Fomentar la comunicación en la bajada de información corporativa hacia los equipos. Una de las cosas más lindas que creamos en una de las empresas y que yo la he ido implementando en otras, es lo que le llamábamos como la reunión de ampliados, donde contábamos un poco en qué estábamos, en qué estaba la empresa, lo que se venía, los nuevos cambios, los equipos, presentaciones de los equipos, cosas que nos conociéramos. Y estoy hablando de una empresa grande, cosas que los equipos se conocieran. Todo este tipo de información ayuda a que las personas bajen su ansiedad. Y es súper bueno. Y fomentar el trabajo planificado para no trabajar en entorno de caos. Ojo, que hablo de Cunefin o Conesin, de distintas formas le dicen Cunefin, que es el modelo del caos, donde tenemos 4 formas de trabajar y ya la peor es el caos, ¿vale? Entre esas está trabajar onda bajo presión, con problemas todo el tiempo, súper planificado en un modelo. Cuando yo entro en caos estoy mal. Yo tengo que planificar, pero lo que estoy diciendo es que tengo que planificar hasta cierto punto, sin irme al extremo, para no volverme micromanagement, que eso pasa mucho. Y es como, no, es que yo tengo que tener el control de todo lo que está pasando para que nadie se equivoque. Eso más que, aparte de ego, es micromanagement, que es gestionar, pero desde lo más mínimo de todos, sin confiar. Entonces sí hay que planificar. Y una de las cosas de las que muchas personas o muchos equipos fallan en muchos proyectos es en la planificación. Entonces, perdón, me fui uno más. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto, de la calidad de un proyecto, una de las cosas importantes y buenas que hay que hacer es trabajar lo que tiene que ver con la integración continua. ¿Vale? ¿Qué es la integración continua? Es que nuestro proyecto, cuando lo vayamos creando durante todo el proceso, tenga el control o la implementación de ser automatizado para que todo el proceso de pasar entre de desarrollo a calidad para que pruebe, para pasar a producción, no tenga tanto error humano. ¿Vale? No sé si conocen lo que son los ambientes, pero cuando yo trabajo en un proyecto, desarrollo, primero trabaja en su computador, que le decimos local, luego de eso debería, porque esto no pasa en todas las empresas, a mí han llegado empresas que pasan de desarrollo a producción, pero debería venir el ambiente de desarrollo donde los desarrolladores integran y prueban la integración de todo el sistema para que cuando eso esté bueno, pase al ambiente de calidad. En este ambiente de calidad se prueba. Si tenemos suerte, tenemos un ambiente reproductivo, que es como la última versión, antes de pasar a producción, y luego el ambiente de producción, que es lo que todos vemos en el día a día, cinepolis.com, falabella.com, cualquiera de estas páginas o apps que estemos usando. Entonces, la creación de esta integración entre los ambientes de manera automatizada, evitando errores humanos, nos ayuda mucho a tener mejor calidad de nuestros proyectos. De la mano de esto está la definición correcta de los ambientes, es decir, que cada ambiente sirva y sea usado de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los desarrolladores, y esto pasa mucho, no es por mal hablada, pero no cuidan su ambiente y terminan probando en QA.
Y es como, no, pues compadre, si usted prueba desarrollo, si ese es su ambiente, pero que la base no está actualizada, que tienen esto, que están medio complicados, tiene que ser en su ambiente. Porque cuando pase a QA, QA es un espacio prolijo o calidad. Calidad o QA, QA es Quality Assurance. Es un espacio prolijo, un espacio donde no puede venir cualquiera y decir, ah, bueno, es que quería probar unas cositas, entonces como que las subí, ya las bajo. No, porque es el espacio donde tiene que haber consistencia con lo que va a salir a producción. Entonces, esta definición correcta de los ambientes va de la mano del siguiente paso, que son los permisos entre ambientes. ¿Se acuerdan que yo les decía que normalmente en las empresas en las que trabajo, DevOps, que son los que crean esto, el equipo de... Normalmente DevOps es una cultura igual que la calidad, pero siempre en la actualidad se crean equipos de DevOps. Y este equipo, para que funcione bien, tiene que trabajar con la calidad para poder definir los permisos entre ambientes, quién puede pasar entre un ambiente y el otro, qué pruebas se van a ejecutar entre ambientes y cómo vamos a trabajar la integración continua. ¿Qué va a pasar con los rollbacks? ¿Qué es un rollback? Cuando yo paso algo a un ambiente y tiene un error o está malo y digo, no, mira, esto está malo, hay que devolverlo. Rollback significa tomar eso, sacarlo del ambiente, que el ambiente quede como estaba antes de esa última versión y que lo arreglen en otro lado para después mandarlo. Eso es un rollback, devolver las cosas. Levantamiento de pruebas automatizadas en ambientes. Eso es otro punto que da calidad a un proyecto. Incluso yo todavía no estoy hablando de equipos, no estoy hablando de desarrollo ni estoy hablando de QA. Pero el levantamiento de pruebas automatizadas en ambientes es súper bueno y es súper importante. Y hay que tener un buen foco de qué pruebas voy a ejecutar. Por ejemplo, Fernando habla de las pruebas unitarias. Eso es lo mínimo. Y ya voy a hablar de otros tipos de pruebas que son súper importantes. Y por último, la definición de procesos para cherry picks o pasos a producción. ¿A qué me refiero con esto? En la integración continua, es decir, cuando yo estoy en un ambiente de calidad, por ejemplo, y paso a producción, ¿cómo es ese proceso para la base de datos, para la integración de las APIs, para el front, que es una web, o para una app? ¿Qué herramientas se usan? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se hace cada rollback? ¿Cómo se mantiene el monitoreo de este proceso? Si por A, B o C motivo yo estoy en producción y tengo algún problema, se cayó algo, y los clientes empiezan a alegar. Y es como, ya sé dónde está el error, lo puedo arreglar en 5 minutos, dice el desarrollador. Vale, arréglalo. Lo arregla. Cherry pick significa que yo voy a tomar lo de desarrollo, confío en que lo de desarrollo funcionó y pasa automáticamente a producción. Eso es un cherry pick. Y luego lo arreglamos y lo arreglamos en los otros ambientes en el futuro, pero en ese minuto para el caos pasa al tiro a producción para solucionar ese problema que está ocurriendo a los clientes. Eso es el primer punto. ¿Se entiende hasta acá un poco? Ya estamos yendo cada vez un poco más técnico. ¿Estamos bien? Súper. Súper. Bacán. Gracias. Acá viene de la mano, súper Nico. Cualquier cosa, Nico es uno de mis estudiantes, entonces si tiene alguna duda, Nico, me va preguntando, ¿vale? Bueno, todos pueden preguntar por si acaso. Luego de la integración continua está la disponibilidad de los ambientes, que es un ambiente. Es donde, como les decía, el desarrollador trabaja, guarda sus archivos, pero no solo guarda sus archivos, sino que es donde se compila y se ve lo que estás haciendo en ese momento. Si estás haciendo una web, si estás haciendo un microservicio o algo, lo puedes tomar, lo puedes ver y lo puedes trabajar. Ese es el ambiente. Es como una simulación antes de salir a producción. Entonces, primero yo tengo que ojalá tener algún ambiente muy similar a producción que me permita poder validar cosas que quizás en producción no voy a poder hacer. Como por ejemplo, pruebas de estrés, pruebas de carga, pruebas que tengan que ver con temas no funcionales que nos pida de alguna forma a nosotros poder validar si nuestro sistema va a funcionar. Por ejemplo, un sistema para retail que necesita superar un Cyber Day. Todos sabemos que en plena pandemia todo explotó, las partes donde las personas tenían que llegarle sus cosas, ya no les llegaban, había todo un colapso. Las páginas muchas veces se caían y ahora se crearon las colas. Y las colas vienen de la mano de soportar este nivel de que el ambiente
se maneja igual. Es como un ambiente de staging, sí. Tiene distintos nombres, pero sí, Alex, es como un staging que es un ambiente que ojalá sea bastante similar al de producción. Algunos le dicen staging, otros preproducción. Tiene muchas modalidades. Es un poco caro, pero es útil. En especial si tiene que ver con cosas de transaccionales y de temas no funcionales. Por el otro lado están los ambientes de calidad y de desarrollo que tienen que estar separados, ¿vale? Yo conozco muchas empresas que los tienen unidos, todos trabajan juntos y la melcocha no sirve, todos mezclados no sirve, porque como calidad yo tengo que asegurarme que lo que hizo el desarrollador funcione y para eso tengo que extrapolarme de lo que él hizo en otro ambiente y ver que funcione, que no le falte un gran archivo, que compile, que haga todo lo que tenga que hacer. El acceso a los datos. Los datos son una cosa que todos sufrimos. O sea, yo por lo menos que soy Cuba, sufro un montón. En especial con datos que se tienen que ir renovando con el tiempo, datos que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, con consumir algo que es de otro proveedor, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo sin Transan, no sé, o de estos que producen cuentas de luz, de agua, no sé si les ha pasado, pero te llega para hacer una prueba y ya está vencida la cuenta y es como, no, porque el acceso a los datos es un tema, en especial de datos que van cambiando mucho. Y por otro lado, el correcto uso de los ambientes es importante, es decir, de verdad, que desarrollo ocupe desarrollo y que calidad ocupe calidad y que cuando algo pase de desarrollo a calidad, un punto clave que yo le enseño a mis alumnos tiene que ver con que si tú pasas de desarrollo a calidad y me dices, no, 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 si pasé una cosita chiquitita y me pasas 100 archivos, primero, no debería dejarlos pasar sin entender por qué 100 archivos cambiaron una cosita pequeña, lo cual no es verdad siempre, y entender cuál fue el cambio. Gracias a que yo entiendo cuál es el cambio, yo puedo saber qué testeo. Entonces no es llegar y pasar entre un ambiente y otro. Hay toda una lógica y un entendimiento entre medio de, ajá, ¿qué hiciste? Ajá, ¿cómo lo hacemos? Ya voy a hablar de la interacción entre calidad y desarrollo, Fernando, que ahí capaz entra un poco lo que estábamos hablando antes. Cuando tú estás haciendo un proyecto, y esto va desde el otro punto de vista, uno nunca, parece que no, no va a alcanzar la hora y media sí, de charla. Cuando uno hace el proyecto, una cosa en la que uno nunca piensa es en soporte productivo. Uno como que dice, ah, ya pasé a producción, listo, ¡woohoo! Y se va así. Y es como, ajá, y ahora cuando se caiga y cómo lo hacemos con los clientes. Y soporte productivo normalmente tiene niveles, nivel 1, 2 y 3. Nivel 1 es atención al cliente. Hola, tengo un problema. Nivel 2, oye, ¿sabes que tienen un problema? No sé cómo solucionarlo. Nivel 2 soluciona las cosas rápidas. Nivel 1 también algunas, pero nivel 2 un poquito más técnicas. Nivel 3 es como, este caos no lo podemos solucionar, tiene que ir al equipo de desarrollo. Normalmente ese es el nivel. Implementar un soporte productivo no es fácil, se lo digo por experiencia propia. Me tocó crear uno completo y, bueno, más de una vez, y es grande el tema, especialmente crear el área de atención al cliente, a los procesos, la forma de trabajo, el contestar, o sea, tienen que conocer todo tu producto. Y ahí existe una definición de cómo es el proceso de soporte y por parte de todos los involucrados que lo entiendan, nivel 1, 2 y 3. Que haya una manera de etiquetera que nos permita poder comunicarnos entre nosotros. Herramientas para el proceso de soporte, para el monitoreo. Para el monitoreo es sumamente importante. Ellos son los primeros que deberían decir, no, algo se está cayendo. Son los primeros. Incluso nosotros, nivel 3, deberíamos ser. Levantamiento y definición de los niveles de soporte, lo que les estoy comentando. Manuales y cortapalos, que se le dice, para poder manejar errores quizás más simples. El equipo de desarrollo tiene que darse el tiempo de crear estos manuales para permitir que otros puedan ayudarnos. Fernando, dígame. Sí, bueno, justo a este punto nosotros lo sufrimos bastante en mi trabajo porque, porque efectivamente nosotros implementamos el software, pero termina la fase de proyecto, que es la implementación, y luego parte el segundo contrato, que es el de soporte. El tema está en que nosotros hacemos reuniones de traspaso donde comunicamos cuáles fueron las customizaciones, que son las brechas que están distintas al core, etcétera, pero finalmente no es suficiente porque el equipo de soporte siempre se genera documentación, ojo, no es que no se entregue nada, hay un documento, todo, que es como una especie de base común de conocimiento, porque están dentro del SharePoint, todo eso, pero nunca es suficiente porque finalmente siempre
nos terminan llamando a nosotros, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo hicieron acá? Necesitamos ayuda. Entonces, es bastante complejo porque nosotros ya internamente no tenemos horas para ese proyecto asignado porque bajo implementación ya se cerró eso. Ujú. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, Te voy a solamente con explicar esto, el primer error. ¿sí? SharePoint no sirve. Cuando tú tienes todo escrito en documentos cerrados, la gente se pierde. Cuando tú le mandas un documento a alguien y dice, acá está todo explicado, la gente no lee, ¿vale? Son primeros temas, o sea, te lo explico de un nivel donde yo de verdad lo viví. Eh, Ojalá usar algún tipo de herramienta, existen hartas, ClickUp, Jira, Asana, varias, Bueno, nosotros tenemos el Monday, Conference de Jira, aparte porque de... Confluence, no usen SharePoint. O sea, por favor, sácate SharePoint. Porque tener los documentos cerrados, la gente no los abre. Yo nunca, como Product Owner, hice una review en una PPT, porque nadie abre la PPT. Entonces, un gran punto que siempre es un problema es la poca visibilidad. Y no lo tengo puesto, la poca visibilidad. Ese es otro punto. Entonces, ahí, Fernando, hay un tema. Y el soporte productivo, de verdad, hay que tener tiempo con ellos. Lo siento, o sea, yo creo que acá lo que falta normalmente es que uno no le pone horas a lo difícil que es armar a la gente de soporte. Porque ellos no viven tu producto, no conocen tu negocio. A ellos tienes que partir enseñándoles el negocio, partir enseñándoles todo tu proceso, entregarles los monitoreos hechos, que ellos los puedan descifrar, entregarles el cortapalo. Ese es el modelo. Porque los únicos que conocen el proyecto son ustedes, no el equipo de soporte. Y facilitar este proceso con distintas formas. O sea, te lo digo desde la experiencia. Yo estuve en empresas súper recontra tradicionales y otras. Yo también gestioné así en SharePoint Kat dice, yo también gestioné así en SharePoint, con acceso a ciertas personas. Era exigencia hacerlo allí. Sí, muchas veces es exigencia, pero la verdad es que con el tiempo te vas dando cuenta que de verdad, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando uno tiene muchos archivos, se termina perdiendo. Es como cuando uno descarga todos los libros que encuentra en internet y después ya no sabe qué libros tiene. Es lo mismo. No sé si le ha pasado, a mí me pasa. Es lo mismo. Baja libros uno y lo pone en libros para leer. Y todos los libros hay en PDF, con los nombres que vienen descargados. Y tú así como que después no entiendes qué tienes. Cuesta. Y es muy difícil porque la gente es más visual. Quiere las cosas más fáciles, Fernando. Y ir a buscar y leer es más fácil llamarte. Claro, sí, termina pasando de esa forma, terminan Sí, llamando al equipo de proyecto. sí. Ok, lo siento. Es súper complejo. Pero se puede cambiar, hay todo un proceso, pero se puede cambiar, ¿vale? Monitoreos, entonces, revisiones del comportamiento. Nos vamos al equipo, ¿vale? Para que alcancemos en esta media hora. Perdón, mis dibujitos, yo los hago con amor, denle amor a mis dibujitos. Agile testing. Estoy aprendiendo a dibujar, por eso lo estoy haciendo. Si se dan cuenta, todavía son feitos, pero de a poquito. El que tiene la T es el tester. Entonces, cuando hablamos de Agile Testing y estamos en un modelo de trabajo de equipos, primero testing ya no es una etapa, sino que es una actividad de equipo, ¿vale? Es un modelo de trabajo distinto. Por otro lado, ya no nos preocupamos como tester de solamente probar funcionalidades, sino que entendemos el negocio. Es distinto, ¿vale? Entonces, el Agile Testing cambia su modalidad de trabajo, donde el tester pasa de ser alguien que destruye a alguien que construye con el equipo. Y de la mano de eso, obviamente, en vez de estar yo encontrando bugs, trato de prevenir que existan bugs. De hecho, ahí hay un punto que ya vamos a hablar, Fernando, que tiene que ver en la colaboración del QA con el desarrollador para creación de pruebas unitarias. Es súper importante. Y por último, que en el Agile Testing la calidad es responsabilidad de todos, ¿vale? No porque yo sea el tester soy el único que tiene que preocuparse de que sea algo de calidad. Yo soy el que promueve que tengamos una calidad como cultura. Yo soy la persona que va a empezar a ayudar a todo el equipo, siempre va a estar apoyando, va a estar en todo el proceso, pero la calidad es responsabilidad de todos. Y eso es uno de los puntos más importantes del Agile Testing. Acá está súper resumido, o sea, yo tengo un curso de como 24 horas para puro enseñar Agile Testing, pero es una primera idea. Ok, entonces, si estamos hablando de calidad, estamos hablando de equipos, ¿cómo interactuamos? ¿Cómo puede ser que yo voy a aportar en este proceso del desarrollo de un producto? Fácil, más dibujitos.
Ya lo voy a hacer más bonito en un futuro, pero este fue el primero que se me ocurrió hace un tiempo atrás. No lo he vuelto a arreglar realmente. Uno, creamos historias de usuario, ¿cierto? Cuando uno crea historias de usuario, uno de los puntos más claves es que los desarrolladores normalmente se saben perfectamente el camino feliz, pero los caminos alternativos o negativos, no. Entonces, cuando tú eres QA o eres el tester del equipo, uno tiene que cuestionar y chequear los requisitos y las historias de usuario. Saber si dicen lo que tienen que decir, si son entendibles. Ya voy a hablar de lo no funcional, no se preocupen, pero lo que quiero que entiendan es que normalmente en las historias lo no funcional no está a la vista. Y a nadie se le ocurre, al product owner en especial, o al jefe de proyecto, al project manager. No se les ocurre. Y para eso tiene que estar el QA. Ser QA o ser tester o quality assurance es un mundo. Es hermoso. O sea, de hecho, yo creo que yo por eso promuevo este tipo de charlas, porque la mayoría de la gente no entiende lo importante que es tener calidad en todo lo que hacemos. Y yo tengo una pasión por la calidad. Entonces, chequear los requisitos, las historias de usuario y hacer que sean mejores es el primer paso. De la mano de ese proceso, cuando estoy trabajando en mis historias y ya están definidas, las refinamos, yo como tester voy a refinar y voy a explicar todo lo que yo voy a hacer durante el proceso de la historia, para que mi equipo también entienda qué se va a probar. No es que yo quiera decirle, ah, que yo probé esto y tú no te lo dije. Ajaja, te equivocaste. No, chiquillos, voy a probar esto. Recuerden que tienen que hacerlo. O sea, revísenlo, háganlo, véanlo. Voy a estar chequeando. ¿Agregaste esto en tu desarrollo? ¿Agregaste esto? Ah, te falta eso. Bueno, dale, mira. Y ahí viene la otra parte. Cuando el desarrollador está haciendo su código, si hay algo que no entiendan, me avisan nomás. A veces hablo o muy técnico o no muy tan técnico. Cuando están haciendo su desarrollo, los desarrolladores, valga la redundancia, deben crear sus historias, sus pruebas unitarias. Durante este proceso de pruebas unitarias, el QA o el tester puede ayudarlos a definir y diseñar estas pruebas. ¿Basados en qué? En técnicas, ¿vale? Las técnicas de caja negra, yo escribí un libro hace poco sobre las técnicas de caja negra extendidas. Y ahí hablo un poco de los tipos. Está la de límites, las clases de equivalencia, las tablas de decisiones, distintas formas donde es muy fácil poder hacer pruebas para las pruebas unitarias. Y es súper útil y es súper necesario. Entonces, que el tester ayuda al desarrollador a definir estas pruebas unitarias es súper útil para que de verdad hagamos un buen código. Por otro lado está redactar las pruebas, diseñar los casos de prueba por nivel. ¿Qué significa por nivel? Existen 4 niveles con los que trabajamos. Pruebas unitarias o de componente, las pruebas de integración, que son la integración del sistema. Normalmente una integración parte entre 2 componentes conversando hasta cuando ya la API está armada y conversa con otra API, o cuando esta API se comunica con un web service o el web service con una base de datos, o las APIs se comunican con el front o todos se comunican entre ellos. Es una evolución, desde algo muy pequeñito que se integra hasta que todo el sistema se integra. Cuando el sistema está integrado completo, es el siguiente nivel que son las pruebas de sistema. Y el cuarto nivel es las pruebas de aceptación, que son las que hace el usuario que va a aceptar el sistema y que muchas veces, dependiendo, también las puede hacer el mismo QA del equipo, dependiendo. Esos son los 4 niveles. Y en esos 4 niveles, cuando yo planifico mis pruebas, porque haces una planificación muy básica, porque a diferencia de testing tradicional, acá no se planifica por mucho tiempo, sino que iterativamente. Entonces yo planifico el enfoque que tengo en ese momento, basado en las necesidades. Priorizo por riesgos, ese tipo de cosas. Durante ese proceso de diseño, automatizo. Y ojo que no solo yo automatizo, mis compañeros de desarrollo también. Yo defino las pruebas, pero podemos automatizar juntos. O sea, ellos desarrollan, son mucho más rápidos que yo para automatizar, incluso muchas veces. Y saben cosas que yo muchas veces no sé, yo lo admito, yo llevo como 10 años automatizando. No soy fan número 1 de la automatización, pero sí de que tiene que hacerse. Por lo tanto, siempre trabajo con mis desarrolladores. En especial porque en los equipos ágiles normalmente es un QA por 5 o 6 desarrolladores. En mi caso, tuve un equipo hasta con 8 desarrolladores y yo. Imposible que yo probara para todos. Entonces, el apoyo de los desarrolladores es súper importante para automatizar. Recolectar datos de pruebas. Es otro punto de interacción con el equipo. Yo les recolecto, les ayudo, les digo dónde tienen que ir a buscar datos.
Si eso queda visible en algún lado, cosa de que mi equipo pueda trabajar y buscar datos de pruebas sin mí, mejor. Si yo me voy 3 semanas en la isla de Pascua y mi equipo no me tiene que llamar, soy la mejor QA del mundo porque mi equipo tiene cultura y puede trabajar sin mí. Eso es una de las cosas más importantes. Yo lo hice y lo logré. Y me fui a la isla de Pascua porque no había señal de Entel ahí en ese tiempo, entonces no me podían llamar. Ajá. Era una de las cosas para probar a ver si funcionaba. Y funcionó. Solamente se mandaron una embarradita chiquitita, pero a 3 semanas con pases a producción es súper bueno. Eso es hacer cultura de calidad. Una vez que yo creo los casos, y dependiendo del tipo de calidad o de QA que tengamos, un QA puede ayudar a revisar código, ¿vale? En el caso mío, como yo soy developer, me es fácil revisar código. Entonces, cuando habían problemas o los desarrolladores querían pasar desde, voy al tiro Fernando, querían pasar desde calidad, desde el desarrollo a calidad, yo revisaba las pruebas unitarias, completitud, mayor, menor, igual, porque es típico los límites que siempre tienen problemas, revisaba completitud de las pruebas, si faltaba alguna lo devolvía con un pull request, y normalmente si venía algún problema productivo, yo revisaba el error, lo debugueaba y validaba cuál era el error y validaba el código donde estaba el problema. Eso es otro punto. ¿Fernando? Sí, ahí tengo una duda, porque en la revisión de código yo pensaba que era una tarea más del líder técnico, porque cuando le generan el pull request tiene que analizar que no sé, cumpla la nomenclatura, que esté en concordancia con el diseño técnico, etcétera. Eso es Entonces, micromanagement. sí, ok, ok, O sea, espérame, primero que todo, yo nunca he tenido un technical lead en mis equipos, ok. ¿vale? Entonces, siempre mis equipos son muchos desarrolladores, uno sabe más que otro, obviamente, muy, muy senior. De hecho, yo he tenido maravillosos desarrolladores, pero nos compartimos. Porque si yo le dejo todo al TL y el TL no está, No, claro. el Es equipo que, debería ser capaz de entender los estándares y todo. Y entre ellos cruzarse de repente, si tienen dudas. En el caso mío de la revisión de código, lo que yo hacía sinceramente era ver que antes de mandármelo tuvieran la completitud de pruebas mínimas unitarias, que a mí me facilitaba la vida, porque yo no iba a hacer pruebas banales, sino que las pruebas de impacto, como QA. sí, Entonces, ahí, dígame. sí, un pequeño ejemplo de lo que me pasó hace muy poco. Lo que pasa es que, ¿y por qué te hablo del líder ¿Mm? técnico? Porque yo fui contra quien yo le pedí las explicaciones finalmente, porque nos pasó de ¿Mm? que nos hicieron, bueno, fue un condoro que nos mandamos en producción, porque efectivamente pasaron los test unitarios, pero era una página transaccional, una pantalla transaccional, y los filtros lo hicieron en el front. Entonces, claro, no fue ¡Ah! detectado inmediatamente, cuando se empezó a llenar la tabla, ahí se dio cuenta que empezó a ser más pesado y hubo un momento en que dejó de responder. Claro, porque eran un millón, y con muy poquitos datos, cerca de 1 millón de registros, ya murió porque, claro, estaba trayendo todos los datos, lo hacía en el front. Entonces yo dije, pucha, ¿quién revisó este pull request? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta que tenían que hacer para las transaccionales, tienen que hacer el filtro en el back y no en el front? O sea, El front es tonto. El front siempre tiene que claro, ser claro, tonto. claro. Sí. Claro, entonces yo dije, ¿quién aprobó Pero este ahí, pull request? ahí está el tema. Ahí está el tema, Fernando, de que si uno dice quién lo hizo, estás evitando que tu equipo crezca. Está la cultura del miedo. En cambio, si decimos, chiquillo, ¿qué hicimos mal? Retrospectiva. ¿Cómo lo arreglamos? Y lo trabajas con todo el equipo es distinto. Cuando tú tienes que apuntar a una persona para saber quién lo revisó y por qué quedó así, en realidad es un tema cultural. Otra vez vamos a lo mismo. En ese caso, claro, fue terrible, una embarradísima, porque espérate nomás, cuando obviamente tengáis mucha gente en ese proceso, se va a colgar la página, se muere. Pero por eso es que hay que confiar en el equipo y el refinamiento fue el problema. Ahí el refinamiento fue el problema, ni siquiera fue el TL. Eso se debió hablar en el refinamiento y se debió entender en el refinamiento que ese filtro se debió hacer en el API. Y eso es porque el refinamiento falló. Más que la persona. ¿Se entiende? Claro, sí, Más sí, que el sí. que lo Igual, hizo. mira, para explicarme un poquito mejor, yo digo la persona porque trabajamos muy en silos. Entonces, Sí, así, finalmente pues sí yo me cuando acuerdo. voy, claro,
Entonces, cuando yo voy a cobrar, yo voy a hablar con el líder técnico, con el gerente. Entonces, yo, por eso que digo, que, Sí, po. ¿qué ¿Quién pasó fue? con sus procesos de, claro, de Cuba? ¿Qué pasó con su... Sí, pero es un tema ahí netamente de refinar mal. Y pasa mucho, Fernando, eso. Pero en general, de verdad, yo no he tenido TLs. Los TLs normalmente son corporativos, son cross y trabajan con bajadas. Entonces confían. Y cuando tenemos dudas, traemos a los TLs a los refinamientos y ellos nos ayudan, pero hasta el refinamiento. Luego el equipo trabaja por sí solo. Esa es la mayoría de las veces que yo he tenido trabajos. Cuando han llegado TLs a los equipos, empieza el micromanagement, que es lo que hacen ustedes. Eh, y más que nada porque el TL se comporta como TL en vez de comportarse como uno más, que puede ser una referencia, que es distinto. El TL estando dentro de un equipo debe ser una referencia, pero no el que está por sobre los desarrolladores. Y esa es la diferencia. Porque si no, siempre van a ser dependientes de él y ahí ya no hay agilidad. Otra vez. Entonces, ese es un punto de vista importante. Sigo. Entonces, otro punto importante es la coordinación de los pases a producción, ¿vale? El pase a producción, el otro día estaba en un carrete y me decían como, oye, ¿cachao esos QAs que van al pase a producción? Y yo, obvio, porque no habría un QA. No, pues si el desarrollador se hace cargo, tiene que hacer todo. Pero definir o ayudar en cuáles son las cosas que hay que pasar, asegurarse que las cosas pasan bien, es parte de lo que hace calidad. Y se hace en conjunto. ¿Puede hacerlo solo el desarrollador? Sí, yo he tenido desarrolladores impecables en calidad. Impecables, son los mejores. Y dejarlo solo no es ni un problema. Pero también ser un apoyo para ayudar con las pruebas de humo en producción, que son estas pruebas como check, check, check para validar que funcione lo mínimo, también es importante. Yo no digo que tiene o no tiene que estar, depende de cada persona, de cada equipo, pero sí ojalá ayudar y coordinar a este pase. Otro punto es que estar manejando el tema de los ambientes, al menos el tuyo. Yo acá puse dev, QA producción, pero al menos que tu ambiente esté como prolijo y que lo prolijo pase bien a producción, es algo que es súper importante por el área de calidad. Y hablo de calidad en general, equipo completo. Otro punto son los manejos de bugs pre y productivos. Pre y productivos. Preproductivos y productivos. Donde obviamente, si los bugs son preproductivos, y decidimos que, no sé, encuentro un problema y le digo a Alex, hay dos opciones. Yo creo los tickets y no le hablo nunca a Alex y le genero 70.000 tickets, o le voy y le digo, Alex, es que estuve mirando y están como estos errores, pero son como pequeñitos. No los voy a dejar escritos, pero cuando tengáis un tiempo, y si llegamos a un acuerdo como equipo de aquellas cosas que podemos hablar en conjunto y arreglarlas antes de pasarlas, vayan y háblenlas. O sea, no hagan todo tan protocolar, no hagan todo de escribir mucho. Y eso pasa mucho porque hay empresas que monitorean y te dan bonos por cosas tan tontas como, oh, mientras más bugs le encuentres a desarrollo, más bono te doy. Eso pasa mucho. Y es una de las peores prácticas. Y otra de las peores prácticas es decir, oh, te voy a dar un bono de desarrollador por más líneas de código. Solo pongo más enter. O sea, y eso es una tontera. A veces, a veces que solo un ticket y hay veces que solo es por ticket y miren gráfica por herramienta. Exacto. Y eso es súper complejo. Aparte, yo te puedo hacer un ticket porque te faltó una coma. Le pusiste mal, está corrido 1 centímetro. Y empiezo a hacerte ticket, ticket, ticket de bugs. Y finalmente es como, no hay una carrera de competición entre desarrollo y QA, es un trabajo colaborativo. Y ese tipo de métricas rompen ese pensamiento, ¿vale? Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado porque y sigue siendo un problema de cultura psicológica, de seguridad psicológica. Y eso es un problema. Porque tienes miedo. Finalmente el QA te puede crear cualquier cosa con tal de ganarse un bono. Y eso no debería pasar. Validar que el sistema funcione en producción y apoyar al equipo a que construyan un sistema mejor juntos es otro punto de interacción entre calidad y desarrollo. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Ya estamos terminando, no se preocupen. Ya. Entonces, si hay tanto que calidad pueda aportar, entonces ahora hablemos de qué probamos. Y acá solamente voy a dar una pequeña introducción, porque es harta información, en el futuro esto es mucho, pero fíjense en lo siguiente. Todo lo que es atributos de calidad de software vienen desde la ISO 25010.
¿vale? Que es la ISO de calidad que existe, que está dividida en 4 tipos importantes. Este es el encargado de los atributos de calidad. Si leen todo esto, que es mucho, los Product Owners deberían conocer todo esto. De hecho, yo en el curso que doy de Product Owner enseño todos los atributos de calidad porque un Product Owner tiene que saber funcional y no funcionalmente lo que pasa en el sistema. De esto que ustedes ven acá, fíjense, de todo esto, 1, 2, 3 son 9, 3, 6, 9, de estos 9 espacios, donde tenemos distintos tipos de atributos que tenemos que tener en cuenta, los atributos funcionales, que normalmente son en los que nos enfocamos al 100% en nuestros proyectos y en nuestras historias de usuario y requerimientos, chicos, son esto. O sea, son 3. Completitud funcional, corrección funcional y pertenencia funcional, nada más. El resto son todos son todos no funcionales. Eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad, protección, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad del sistema, que si se instala, que si no se instala, que si se instala 2 veces, que si se borra, que si quedan los datos, que cómo yo voy a hacer, que el estrés, que la carga de usuarios, que por ejemplo, el Fernando en este caso por transaccional, el probar ese front, lo habríamos matado antes de que partiera. Lo habríamos matado muchísimo antes. Haciendo pruebas que nos permitieran validar la carga, por ejemplo, transaccional, las transacciones por segundo. Si era adaptable, si es escalable, si es instalable, si es o no un sistema que nos permita, por ejemplo, tener inclusividad. Muchas veces en un Product Owner uno le dice, ajá, ¿quiénes son tus clientes? Todos. Mentira, mentira. Hay sistemas que no están hechos para personas que tienen daltonismo. Hay sistemas que no están hechos para personas que tienen TEA o algún tipo sí, de TEA en general. Hay sistemas que no están hechos para personas sordas. Hay sistemas que no están hechos para personas ciegas. Hay sistemas que no están hechos para personas que tienen problemas fotosensibles. Entonces, no puedes decir que es para todos. Uno siempre tiene que enfocarse hacia dónde va o qué es lo que quiere. Y ir paso a paso definiendo eso dentro de los actores que tienes de tus usuarios. Entonces, todo este ciclo de cosas que existen no funcionales son súper importantes. Y muchas veces no tenemos la sensibilidad de entenderlas. Y el QA sí tiene que entenderlo para cuestionarlo. Alguien viene y te dice, oh, no, yo quiero una página web. Ok, ¿en qué sistemas quieres que se vea? En todos los browsers. Chrome, Safari, Mozilla, Edge. En todas sus versiones. Antiguas, nuevas. Ya estamos hablando de como 50. Con todos los sistemas operativos. Linux, Windows, Apple. O sea, tomen eso, multiplíquenlo y saquen la cantidad de pruebas que yo debería hacer para que funcionara. ¿Ustedes creen que si me hacen una web, funciona igual en cada browser? No, porque los browsers fueron diseñados por distintas personas. Y así como fueron diseñados por distintas personas, mi sistema no funciona igual en todos. Y en uno se cae, en el otro se pega, en el otro funciona. Tengo que probarlos todos. Entonces, hay que definir, hay que entender bien qué queremos. Para los que tenemos más edad, Internet Explorer. Oh, qué Ah, no terrible, quise todavía decirlo, tengo. no quise decirlo. Pero yo hasta hace poco, Fernando, tuve que sacar una aplicación que está solo para Internet Explorer. 6. 6. Mi Imagínate. sentido pésame. Te compadre. No, pero ya lo logramos. Sí. Lo Yo antes logramos y lo cuando era, sacamos. yo antes cuando era desarrollador, yo hace tiempo que dejé de desarrollar, me fui al lado oscuro de la fuerza, me fui más al lado de gestión. Y, y claro, desarrollamos en ASP.NET para Internet Explorer. Sí, Na, na, na. sí, Sí, no, terrible. horrible. Lo siento por ti también. Entonces, antes de terminar, esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. Esto es un ejemplo. No piensen que es como la realidad de todos. Pero quiero que entiendan que cuando alguien dice, ay, pero si probar es un clic, 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 hay que probar front, hay que probar backend, hay que probar core, hay que probar analítica. Yo estoy en analítica, es un modelo. ¿Quieres probar un híbrido? Un híbrido significa algo que yo creo un solo código y genero aplicaciones y genero webs al mismo tiempo, con un solo código. Es híbrido, es un modelo de pruebas. Es una web, es otro. Es una app, es otro. ¿Tienes microservicios?
tienes web service, APIs, lambdas, SOAS, todos se prueban distintos. Tienes base de datos relacionales, no relacionales, todo se prueba distinto. Tienes analítica, otro modelo. Tienes Google Analytics, Firebase, distintas cosas, todo se testea. Y no solo se testea por separado, todo se testea integrándose. Y ojo, un punto importante que dijo Fernando, el front es tonto, chicos, es tonto. La lógica de negocios no puede estar en el front. Tiene que estar debajo. Por un tema de protección de datos principalmente. Y de que se te va a saturar. Entonces, cuando a mí me dicen como, bueno, pero si pruébate un poquito, así como para validar unas cositas. Ok. Tengo que empezar a definir qué voy a probar de todo esto. Por eso es un trabajo colaborativo y por eso la calidad es muy importante en todos los puntos. Fíjense que yo partí desde la empresa y terminé ahora ya en lo más básico. Y eso que esto todavía no es lo más básico, ya después viene como todos los niveles de prueba, todos los tipos de pruebas. ¿Qué son las pruebas de integración? Imagínense que yo creo un backend y ese backend se comunica acá. Yo necesito probar esta integración. Y esa es la integración, Fernando, que yo te decía que es más importante que probar solamente por separado. Pues yo puedo probar un web service, un componente del web service que hace el root. Puedo probar un componente del web service que hace tema de una validación de transacción. Puedo hacer otra prueba unitaria de otra validación, pero después tengo que probar que al generar el root y pedir la transacción, se genere el pago. Esa integración es 1000 veces más importante que solo las pruebas unitarias. Porque si te funciona la prueba unitaria, pero no te funciona la integración, molla. El sistema no sirve. ¿Se entiende, Fernando? Esa es la importancia de la integración. Sí, sí, clarísimo. Sí, y de hecho, lo que nos faltó a nosotros fueron aplicar pruebas de carga, porque no hacemos pruebas de carga siempre. Entonces, Las pruebas de carga y ahora te voy a explicar de otras pruebas, que son más importantes. Entonces, para terminar, porque nos quedan 8 minutos, dentro de un equipo, más ideas, y esto es solo un brainstorming porque no puedo explicarlo uno por uno, pero primero, nunca trabajen en un equipo que no tenga acuerdos de trabajo. Un equipo tiene que saber cómo va a trabajar, cómo va a pedir vacaciones, cómo van a hacer los turnos, si que tienen que hacer turnos, ojalá que no, cómo van a trabajar en el proyecto, cómo se refina. Pregúntenle al equipo si saben lo que es agilidad, pregúntenle al equipo si saben lo que es el marco de trabajo que van a usar, pregúntenle al equipo si saben refinar. A mí me pasó comúnmente que mis equipos no sabían refinar. De hecho, me acuerdo que uno de mis primeros equipos, cuando les hice el tema de los puntos, que en ese tiempo estaban estimando, estimaron 257 puntos para el primer sprint y el equipo de al lado 36. Y me dijeron, che, porque eran argentinos, che, ¿por qué nosotros? Tranquilo, vos dale. 257. Al siguiente se dieron cuenta de que hicieron lo mismo que el otro, pero con menos puntaje. Y le bajaron un poco, hicieron como 80. Y de a poco fueron bajando hasta que después hacían 13, 26, 30, dependiendo. Yo les expliqué desde el pivote todo el punto, pero cada grupo es distinto. Y cada grupo se adapta. Esos son acuerdos de trabajo, son definiciones. La definición del definition of ready y el definition of done de una historia de usuario es súper importante. No puedo explicarlo ahora porque hay todo un mundo detrás, pero es súper importante. Apoyar al equipo en el entendimiento del proceso. Pregúntale a tu equipo, ¿sabe cómo pasamos a producción? ¿Sabe con quién se tiene que comunicar? Pregunten, ¿cómo es el paso entre ambientes? Instruyanlos. Implementen las pruebas unitarias, ojalá en modalidad Test Driven Development, que es el modelo donde el test se crea primero que el desarrollo. BDD y ATTD son súper importantes para pruebas funcionales y también tienen que ver con desarrollar las pruebas basadas en el comportamiento o en las pruebas en los criterios de aceptación antes de desarrollar, pero muchas veces se ocupa para automatizar también. Acá viene el punto que te decía Fernando, las pruebas de contrato. Las pruebas de contrato son un listener que está todo el tiempo escuchando en la comunicación entre dos APIs o una API y un front, y cada vez que hay un cambio en la API o en el front, yo te digo a quién estoy matando. Y tienes que saber a quién tienes que cambiar. Las pruebas de contrato son maravillosas y son súper poco usadas por mucha gente. Solo te la dejo ahí. Pruebas de integración son súper buenas. Las pruebas de contrato son mejores. Pruebas de sistema, que son las que le contaba que son del sistema ya completo funcionando. Y el uso de Future Flags. ¿Qué es un Future Flags, chicos? Y esto es súper clave porque en realidad yo como Product Owner así sacaba mis sistemas a producción y funcionaba perfecto. Un Future Flag es que si yo quiero sacar algo a producción, pero no quiero exponérselo al equipo o al cliente al tiro,
yo lo paso con una banderita, y esa banderita pasa como apagado o como encendido. Cuando yo quiero lanzarlo y ya estoy segura que funciona en producción, ¡pum!, lo prendo. Cuando lo tengo apagado, también existe la posibilidad de que ese future flag que se llama, uno le cree comandos para que permita que solo ciertas personas o estados permitan ver esta característica del sistema. Y eso te permite probarlo. Así yo probé todo lo que eran mis modelos transaccionales con Future Flags. Y es súper cool. Pairing, trabajar de a dos. Cuando el proyecto es grande, el trabajar de a dos en una misma parte del proyecto es súper útil para poder hacer traspaso de conocimiento. Revisión de código es bueno hasta cierto punto. Si es mucho, ya después se hacen clic y ni siquiera se revisan. Así que hay que tener un cuidado ahí. Refactorizar código significa que si yo estoy haciendo algo y lo hice rápido para poder sacar una versión, arréglenlo en el futuro para que esté bien armado, pulido, con código limpio. ¿Qué viene después? Código limpio. El código limpio es súper importante. Es un código que no tiene tanta basura dentro, es decir, tratemos de tener estándares para trabajarlo. La mayoría de estas cosas tienen que ver mucho con Extreme Programming, que es uno de los modelos de desarrollo ágil que a mí más me gustan. La propiedad intelectual colectiva significa que somos todos dueños del proyecto, que era lo que te decía Fernando. Si yo tengo propiedad colectiva, todos pueden trabajar en distintos códigos y todos pueden ayudarse y todos tienen que saber cómo hacerlo y todos se pueden cuestionar entre todos y todos pueden armar arquitectura sin tener un TL todo el tiempo. Eso es propiedad colectiva. MOX, Stavis, Dummies, son sistemas que simulan partes de mi sistema que me ayudan que mientras estoy construyendo estén ahí como, yo te doy resultados para ayudarte mientras estás desarrollando el real. Esos son dummies, son pedacitos tontos de cosas, o Stavis, que tienen distintas funcionalidades, MOX, Stavis y dummies, pero que te permiten aportar a tu sistema mientras se está creando la versión real. Y eso te ayuda a simular cosas, ¿vale? Comentarios útiles en el código. Me pasa mucho que cuando los desarrolladores hacen código, versión final de lo que ya hice, ya viene la nueva. Eso no sirve, ¿vale? Si no me dicen que está probando, después yo como QA no voy a poder saberlo. Y yo como QA también tengo que escribir comentarios adecuados. Y documentar los servicios, chicos. O sea, documenten los lambdas, documenten las APIs, los microservicios, los web services. Lo que estén haciendo, documentenlo con documentación viva dentro del código. Ayuda mucho, mil recontra millones. Y todo esto que les estoy contando es para hacerlos conscientes que cuando llega una persona nueva al equipo, si yo no tengo un onboarding donde le explico todo lo que yo les estoy diciendo ahora a ustedes, esa persona va a estar perdida. Y es una de las mejores formas de empezar a conocer la cultura de una empresa, cuando esta empresa tiene un onboarding que me invita a entrar en el proyecto y en la cultura de la empresa en general. Así que es uno de los puntos más importantes y que más duele en el 90% de las empresas que conozco. Y con eso, lo más importante que tienen que entender es que la calidad está en todos lados, ¿vale? En la empatía de permitir que otros no pierdan el tiempo en realizar o descubrir lo que tú ya encontraste. Muchas veces nos guardamos lo que ya descubrimos, lo que creemos que es mejor. Y una pregunta que una vez me hicieron y me dijeron como, Ale, desde que te fuiste, todos preguntan, ¿quién se encarga ahora de estas definiciones? La responsabilidad es compartida, pero cuando es compartida, muchas veces termina siendo tierra de nadie. Y ahí es donde ustedes o el liderazgo aparece para empezar a ayudar a que estas definiciones ocurran, ¿vale? Normalmente el liderazgo, y esto yo lo he hablado con varias personas que trabajan en el liderazgo, viene del impulso de que tenemos una necesidad y esa persona va y ayuda a que esa necesidad se cumpla de alguna forma. Ese es un líder, una persona que quiere hacer, a pesar de que esta es tierra de nadie y nadie lo hace, se haga. Y eso es súper importante. Y no pasa comúnmente. Entonces, no pierdan el hecho de tratar de impulsar que las personas compartan lo que sienten, lo que creen, lo que viene, que se definan estándares y forma de trabajo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos listos? Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Ya terminamos 8:29 de la noche. Si escanean eso, va a ir a un Forms, a una encuesta, y una vez que ponen sus datitos en la encuesta y me contestan,
yo les mando si quieren la PPT y su certificado de participación en esta actividad. Espero que les haya gustado. No sé si quieran decir algo, este es el momento. Y nada, fue hecho con mucho amor y espero que de verdad les sirva. ¿Todo bien? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por venir y por estar acá. De nada, Alex. Muchas gracias a todos. Escaneen si pueden y así es más fácil. Qué bueno que les gustó. De nada, Kat. De nada, Alex. Escaneenlo y van a ir al Forms para que puedan llenar los datitos. Todos los datos que me lleguen, les voy a ir entregando su información. De nada, Nico. Muchas gracias por venir. Eso. Espero que les vaya muy bien y que les haya servido, que los remezca un poquito. De nada, Briseida. De verdad, un gusto para todos. Voy a parar la grabación.